Bienvenidos a la Esfinge. Buenas noches. Bienvenidos a la Esfinge, un podcast en el que iré explicando diferentes cuestiones esotéricas y ocultistas, o en el que de vez en cuando plantearé algunas reflexiones sobre temas distintos, y así tal vez entre todos podamos llegar a la luz. También hablaremos sobre lo oculto y lo misterioso cuando el tiempo nos lo permita. Me gustaría comentaros que en agradecimiento a todos vosotros por la respuesta a las peticiones de suscripción hechas en las diferentes redes y medios del podcast, voy a publicar paulatinamente en abierto en YouTube el contenido que anteriormente era para suscripciones de pago en iVoox. Publicaré los programas de la Biblioteca Oculta de la Esfinge. Asimismo, como mi intención es poco a poco migrar todo hacia YouTube, voy a deshabilitar el apartado privado de iVoox y a partir de ahora todo el contenido será en abierto y público a través de YouTube. En estos programas de la Biblioteca Oculta, sugeriré algunos libros que pueden ayudar al buscador en este camino del esoterismo y el ocultismo, o libros que me han gustado especialmente y me han ayudado a separar el grano de la paja en mi propia búsqueda. Todo ello en agradecimiento por vuestra suscripción. También quisiera dar las gracias a los seguidores y oyentes de todos los países de habla hispana que escuchan este podcast. Saludos para México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Perú, Panamá, Colombia, España y Portugal. Y por último, agradecer a muchos amigos la ayuda que me están prestando para contribuir con este podcast, aportando sus ideas, su talento, diferentes propuestas o temas a tratar. Gracias a todos de verdad por apoyar este proyecto. Bien, continuemos con el programa. En este episodio hablaremos sobre la numerología, y en concreto sobre la numerología en base 22. Y para poder hablar en profundidad, lo haremos con una amiga mía que trabaja con esta herramienta en las terapias a las que se dedica y con las que ha ayudado a muchísima gente. Cristina Bassols es una buscadora incansable, que en su camino ha sabido combinar el eclecticismo entre diferentes corrientes, profundizando también en ellas, algo que hoy en día no abunda. Muchos se presentan a sí mismos como eclécticos, y lo que ocurre en realidad es que no han sabido profundizar en nada. Cristina ha formado parte de varias escuelas como la antigua y mística Orden Rosacruz, Amorc, el Lectorium Rosicrucianum, ha estudiado el Antiguo Egipto y otras vías espirituales, además de haber estudiado psicología. Su bagaje personal le llevó a una comprensión de la espiritualidad, cuyo siguiente paso fue el comprender también los mecanismos que se ocultan tras la tramoya del desdoblamiento astral y cómo utilizarlos para obtener información. Yo mismo he recibido los consejos y guía de Cristina, con un estudio numerológico que me hizo, además de múltiples consultas con las que la abordo a menudo. Para mí, y ella lo sabe, además de una gran amiga, es una compañera de viaje, con la que compartiré experiencias y progresos. Por supuesto, en la descripción del vídeo encontraréis mucha más información sobre su página web, sus redes sociales, su correo y su canal de YouTube. Espero que os pueda ayudar a aquellos que por fin os atreváis a conoceros de verdad. Bienvenida, Cristina. Hola, Víctor, y hola a todo el mundo. Es un placer verdaderamente estar aquí contigo y con vosotros. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema. La verdad que la numerología 22 es fascinante. Sobre lo que comentabas del eclecticismo, pues a menudo una persona va buscando una información, buscamos una información, podemos obtenerla de nosotros mismos directamente o podemos obtenerla de lo que aparentemente está fuera, ¿no? De otras personas, de fuentes escritas. Por ejemplo, en el tema de los viajes astrales, para mí fue crucial encontrar el método Access, donde se me ofreció la información que pude entender para cómo realizar los viajes astrales, ¿no? Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta, y esto lo digo para hablar del eclecticismo, que es uno mismo o una misma el que está atendiendo a esa necesidad de información.
hay que apreciar cuando viene de una fuente que es aparentemente externa, que eres tú el que lo está buscando, eres tú el que está haciendo que esa información se revele, sea a través de una meditación o de una certeza interna, o sea a través de una fuente externa. Por eso me resulta muy útil el eclecticismo. Es como si todo el mundo aparentemente externo e interno fuera mi propia enciclopedia y para cuál pues la suya, y es cuestión de ir buscando y aprendiendo a encontrar la página que tiene la información que en este momento estás necesitando. La numerología en base 22, tal como nos enseña nuestra invitada, es una herramienta que está a nuestro alcance y que está relacionada de una manera u otra con los 22 arcanos del tarot, con la cábala y sus 22 letras hebreas y con muchas otras cuestiones esotéricas. Por fortuna, Cristina nos aclarará muchas de estas cuestiones y nos ayudará a deshacernos de esas ideas preconcebidas que algunos tenemos y debemos desechar. Si os parece bien, daremos paso a nuestra invitada con algunas preguntas que puedan ayudarnos a comprender de qué trata todo este asunto. Antes de eso, quisiera darte nuevamente las gracias, Cristina. Soy consciente que eres una persona muy ocupada y tu colaboración en nuestro podcast es un hecho importante para nosotros. Si te parece, y aunque ya hemos hecho una pequeña introducción sobre tu persona, explícanos por favor cuál es tu proceso. ¿Cómo llegas a la numerología en base 22? Bien, pues gracias a ti, sin duda. Es, como digo, es un placer estar aquí. Es muy chulo poder colaborar contigo, que llevamos tantos años conociéndonos y como has dicho también, pues siendo compañeros de camino, con mayor o menor cercanía, pero una de esas personas que sabes que estamos ahí y que estamos ahí paralelamente y podemos ir contándolo uno con el otro. Y a ver cómo llegó a la numerología en base 22, pues precisamente fue en un curso de método Access donde se nos hizo este estudio. La carta la hizo un chico que se llama Alex Pozo y bueno, a mí mi carta no la pude llegar a ver en este curso, pero sí que se me dieron algunas pautas relacionadas con ello, ¿no? Y me sorprendió mucho porque había algunas de las características que me comentaron que estaban en mi carta que las podía reconocer en mi vida como de, ostras, esto me suena a que sí, que se está intentando manifestar en mi vida, sin embargo, no se acaba de manifestar casi nunca, o a veces ocurre y es como, ¿por qué ha ocurrido ahora y no? Como si tuviera algunas de estas características bloqueadas y claro, cuando te dicen, es que esto es una característica tuya, es una facilidad que tienes, y tú te das cuenta de que si eso es verdad, entonces esa facilidad tú la estás bloqueando con creencias limitantes, con concepciones que te vienen de la educación, de la sociedad, pues bueno, es bastante impactante, ¿no? Y también puede asustar un poco, porque asusta a nivel de ego, de personaje. Sin embargo, para mí fue muy interesante, porque eran características pues, que me gustaban y que pensé, pues vamos a darle la oportunidad de que esto se exprese, ¿no? Entonces hice caso a la numerología. Por ejemplo, estoy pensando en el número 8, que en mi caso está en 2 posiciones. Una de ellas pues es muy importante, ¿no?, dentro de mi carta, y el número 8 es un número de abundancia en todos los sentidos, ¿no?, tanto terrenal como espiritual. El 8 tiene esta forma de los dos, del infinito en vertical, ¿no?, donde en cada uno de los círculos cabe todo, ¿no? Entonces se representa esto, la abundancia espiritual y material. Y yo pensé, ¿por qué no lo estoy experimentando, ¿no? Sin embargo, sí que había habido muchas veces en mi vida en que se me había ofrecido abundancia material y yo la había rechazado por estos límites. Por ejemplo, estoy hablando con estos límites mentales de no me lo merezco, o no es la manera correcta porque me lo están regalando y eso no es correcto, por ejemplo. Entonces, bueno, pues viendo la numerología, pues me dije, bueno, pues la próxima vez que me llegue algo lo aceptaré. Lo aceptaré sin pensar en nada. Y así lo fui haciendo
y efectivamente funciona. Entonces, bueno, pues hice esto con varios números. Por ejemplo, también está el número 6, que es muy chulo, que es el número de la risa, del niño interior, y te dice, sácale jugo a esto, te va a dar vida, te va a hacer potenciarte en tu totalidad. Bueno, pues vale, en vez de dejarme llevar por sentimientos más tristes o más oscuros en algunos momentos en que pueden venir, ¿no? En el día a día de cada cual, pues ahí dije, no, aquí me voy a agarrar del 6. Y pues venga, risa, tal. Y efectivamente las situaciones se desbloqueaban con bastante facilidad. Entonces eso es como me di cuenta de que esta numerología funcionaba y que bueno, vale la pena ponerse a ello. Entonces hice el curso con Alex Pozo y probé, hice varias cartas a conocidos, a gente a la que conociera para ver, ¿no? Para cotejar si la información que se está dando en la numerología coincidía. Y efectivamente coincidía. La verdad que muy para mi sorpresa, porque nunca he sido mucho o sea, siempre he tenido dudas, ¿no? ¿Cómo puede ser que solo con la fecha de nacimiento vengamos tan definidos, ¿no? Claro, porque nosotros mismos elegimos la fecha de nacimiento, digamos, ¿no? Elegimos nuestra vida. Y bueno, pues ya está, simplemente fui practicando y decidí ofrecérselo a los demás también, ofrecer hacer la carta a otras personas, porque me resulta una herramienta muy útil. Hemos comentado muchas veces entre nosotros, incluso en modo irónico, que no existe la casualidad, que todo forma parte de un nivel de lógica que no llegamos a comprender a veces. ¿Por qué esa coincidencia con los arcanos del tarot y con los ladrillos de la creación que son las letras hebreas? Bueno, esto es algo bastante complejo, entiendo, desde mi punto de vista, y esto que te estoy diciendo es, pues, opinión, es lo que a mí me parece, ¿no? Porque no tengo pruebas de ello, pero en realidad es simplemente un código. Es un código de traducción de, de la manera en que funciona la vida, de la manera en que funciona el sistema, digamos, el sistema en general, en términos generales. Podríamos realizar otros códigos, podríamos crear otros códigos que también fueran efectivos, ¿no? En este caso, pues alguien o alguienes generaron o encontraron un código que tradujeron como o plasmaron como los arcanos del tarot. Y bueno, y encontraron una equivalencia, ¿no? La numerología también viene de Pitágoras, viene de Egipto también anteriormente. Entonces esto es algo que se ha estudiado mucho, es simplemente un código, según el cual, igual que cuando vemos que hay nubes negras, pues podemos descifrar que probablemente va a haber tormenta, ¿no? Es un código de descifrar. Y con los números que se han inventado o que se han descubierto y se han plasmado en una forma inventada, ocurre lo mismo, es un código y con cada número pues tiene unas características a nivel vibratorio que generan unos resultados. Esto se adapta a nuestro calendario también. Si aplicamos estos números a la fecha de nacimiento, con la numerología, pues por ejemplo con la 22, se puede descifrar, ¿no? A través de estas equivalencias vibratorias ciertos aspectos. ¿Funcionaría esto con otro calendario? Porque claro, el calendario, de hecho, el que utilizamos nosotros, no es ni siquiera es fiel a los acontecimientos astronómicos. Sin embargo, la numerología funciona, porque es un código. Si tuviéramos otro calendario, podríamos hacer otro código que fuera adaptado a ese calendario y funcionaría de la misma manera. De hecho, cualquier sistema de traducción del sistema en general, del sistema en grande, o un sistema de adivinación en las manos adecuadas, cuando hablamos de adivinación, tiene que ser alguien pues, que no tenga filtros, ¿no? Que sea un buen canal cristalino. Cualquiera de estos sistemas lo que hace es que te brinda la información que buscas. Por eso, en realidad, el código da igual. Hay personas que leen agua. Personas que leen vísceras de animales. ¿Cómo puede ser?
¿no? Porque en realidad simplemente están usando un código que ellos entienden, es una forma de traducirse una información. Da igual lo que da igual la herramienta que utilices, siempre y cuando la búsqueda, el acto de buscar esté en sintonía con la manera en que funciona, pues lo que llamamos magia, con la manera en que funciona la inmersión en la búsqueda de información dentro de lo intangible. Ahí es donde entra, en el caso de la numerología, la capacidad de abstracción de la persona que está haciendo la numerología, porque no es simplemente decir las características, ¿no? También tienes que estar conectando de alguna manera con la persona a la que le estás haciendo la numerología, con lo que viene. Tiene un poco de adivinación, no es adivinación, pero tiene ese punto de que la persona que está descifrando su numerología o haciéndose a otra persona necesita cierta abstracción y sobre todo soltar sus propias creencias limitantes para que pueda venir información relacionada con ese código que se está leyendo. ¿Existen otros sistemas numerológicos? ¿Por qué tú te decantas por la base 22? Sí, existen otros sistemas numerológicos. La verdad es que no he profundizado en ninguno de ellos, sí que he leído un poco, pero no he profundizado demasiado. Alguna vez me hicieron numerología tántrica y también me pareció interesante. Sin embargo, como igual ha sido mi experiencia simplemente, no, todo mi respeto hacia cualquier sistema porque por supuesto, de todos se extrae información útil y para cada persona pues hay un tipo de información que resulta más útil que otras, ¿no? Para mí es muy interesante el tema psicoconductual, que es lo que toca la numerología en base 22. Es un lenguaje que entiendo personalmente. Cada uno necesitamos coger herramientas que entendamos, ¿no? Que conecten con nuestra propia forma de hacer natural. Y para mí el tema psicoconductual pues es un idioma que me atrae mucho. La numerología en base 22, de todos los números que aparecen en una carta, que son bastantes, tocan muchos puntos de la personalidad, cada número no te dice eres así, sino que te habla de un rango de características que siempre me imagino como un continuo con dos extremos, ¿no? El extremo blanco, el extremo negro, pero hay toda una gama de grises. Entonces, si aplicamos eso pues a los atributos de la personalidad, por ejemplo, un número, como decía, el 6, que es de alegría, ¿no? Pues tendrá un extremo de tristeza absoluta, ¿vale? Entonces, ¿en qué parte del continuo quieres estar? Eso es, no es que haya un punto bueno y uno malo, porque cada cual nos sentimos bien de una forma y cada cual necesitamos en cierto momento de la vida experimentar ciertas cositas. Entonces, a veces está bien estar en el punto triste, por ejemplo, si eso te ayuda a sacar cierta información que necesitas en ese momento, ¿no? Pero bueno, pues no sé, uno puede decir personalmente, elijo estar en la parte de la alegría, del juego, del niño interior, de la pasión vital. Lo elijo para mi día a día. Entonces, sencillamente pones en práctica herramientas que se dan dentro de la propia numerología, de si quieres esto, si quieres equilibrarlo hacia este lado, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, juega, habla con niños, mira cosas de risa. Es muy sencillo, son herramientas sencillas normalmente, fáciles de implementar y que de por sí ya te llevan hacia un lado de cada número o hacia el otro, hacia el lado más que llamaríamos positivo porque es más gustoso o hacia el lado que llamaríamos negativo pues porque implica más dolor. Entonces básicamente por eso me gusta la numerología 22 porque la veo muy práctica, muy práctica. A mí me gustan las cosas prácticas, soy una persona bastante mental y me gusta pues que si necesito algo, ¿qué puedo hacer para ello? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Buscar siempre soluciones, buscar siempre el lado proactivo. ¿Qué puedo hacer? Me siento triste, ¿qué hago para dejar de estar triste?
puedo solucionar el problema, puedo cambiar mis emociones, me viene de algo del pasado, por lo tanto puedo cambiar esa información dentro de mí o liberarla de alguna manera. ¿Qué puedo hacer? Y la numerología en base 22 te da eso, te dice qué puedes hacer en cada momento según cómo estés. En otras disciplinas esotéricas como la astrología, se utiliza la fecha para calcular la posición de ciertos astros, y lo realmente importante son la posición de estos para realizar la carta astral. En el caso de la numerología, los números que componen nuestra fecha son los que realmente tienen valor. La fecha, no obstante, es un constructo arbitrario. Se podría haber decidido que el 1 de enero del año 1 fuese en otro momento. ¿Cómo funciona? ¿Qué relación hay entre nuestra personalidad o nuestros atributos y la fecha de nacimiento? Bueno, como te decía, entiendo que es sencillamente un código. Y sí, claro, se podría haber puesto otro código. A mí me gusta mucho Egipto, ¿no? Y en Egipto el calendario cambió varias veces, en el Egipto antiguo, y había varios calendarios, alguno en función de Sirio, alguno en función de la luna, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la numerología? ¿Qué pasa con esto? Pues es un código que está adaptado o está escrito, digamos, en función de nuestro calendario gregoriano. Y si tuviéramos otro calendario, podríamos sacar otro código. Y entiendo que es así de sencillo. Por otro lado, como te decía, la numerología 22 es muy amplia porque estamos hablando de espectros dentro de lo que es la personalidad. No estamos hablando de una característica, sino de un continuo en el que esa característica pues tiene muchas facetas. Por ejemplo, cuando hablamos de horóscopos y no sabemos mucho sobre el tema, pues podemos decir, pues soy Acuario. ¿Y qué pasa? ¿Todos los acuarios somos iguales? Porque conozco a otro acuario que no se parece en nada a mí, ¿no? Esto es lo típico. Soy Leo, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Soy egocéntrico? Claro, la carta astral también hay que verla en profundidad, ¿no? Y quien sepa del tema, pues te va a poder decir el por qué esa persona es de una manera y tú eres de otra. También habla a menudo de espectros dentro de los atributos. Con la numerología 22 no nos aferramos a la fecha, digamos, a un aspecto de un atributo, sino que estamos dejando todo el espectro para todos los atributos. Por lo tanto, por supuesto, una persona que haya nacido el mismo día exacto que tú puede estar en un punto muy distinto del cual estás tú, o tú mismo en una época, ¿no? Lo hablábamos contigo cuando comentábamos tu numerología, comentábamos, ¿hubiera sido esto lo mismo si te hubieran hecho la numerología a los 20 años que si te la hacen ahora a los 23? No hubiera sido lo mismo, te hubieran dado una información pues que quizás en ese momento no la podías ver venir, ¿no? Para mí también no hubiera sido lo mismo. En cada momento de la vida estamos en un punto distinto. Sin embargo, si nos fijamos en todo nuestro recorrido vital con la carta numerológica en la mano, podemos ver que siempre se puede aplicar nuestra carta numerológica a cualquier momento histórico de nuestra vida, que no a la de cualquiera, porque esto también lo he probado, como soy un poco incrédula de por sí, pues he intentado aplicar numerología de una persona a otra, ¿no? A ver si... Y no encajan, no encaja. Encaja para la persona en cualquier momento de su vida, su propia numerología, pero no se puede hacer encajar en la de la otra persona. O sea, realmente es un código que funciona. Una pregunta que la gente se hace a menudo es si realmente existe un manual de cómo somos, ya sea el horóscopo, la numerología, el eneagrama. ¿Por qué la mayoría seguimos teniendo problemas que no sabemos enfrentar en nuestra vida? ¿O por qué hay tanta gente perdida que no encuentra su camino o aquello con lo que se sintoniza? Bueno, esto es el tema, ¿no? ¿Por qué, si tenemos tantas herramientas, seguimos así de cabezudos, de que seguimos buscando herramientas y buscando soluciones? En realidad, todo es sencillo, ¿no?
en realidad bastaría con que implementáramos un par de cositas en nuestra vida para equilibrarnos. Pero ahí sale el personaje, sale el ego, construido con toda la información educacional, social, de nuestra cultura, histórica, sexual, y se opone, ¿no? Y dice, no, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Esto tiene que ser más complicado. No puede ser que simplemente, pues por ejemplo, por meditar 1 hora y media al día, ¿no? Estate en silencio, sentadito 1 hora y media al día y tu vida va a ir a mejor. Esto es, vamos, me atrevería a decir que algo de ciencia exacta casi. No puede ser así de fácil, dice algo dentro, ¿no? Sigue buscando más herramientas. Sabemos que esto es una trampa. Sin embargo, se nos muestra algo extremadamente complejo, pues limitarnos a las herramientas sencillas, a los cambios sencillos. El ego se opone. No puede ser tan fácil, busca más herramientas. ¿Qué pasa? Que al personaje, al ego, necesitamos tratarlo con cariño. No podemos ir a saco porque no funciona. Entonces nos salen las resistencias y las resistencias son también pensamientos y emociones que está dentro y que son para nosotros lo más real que puede existir. No, las resistencias no es simplemente que algo no te sale, es que te surgen pensamientos y emociones que te pueden hacer mucho daño. Entonces, por eso al ego, al personaje, a lo que sientes que eres, pues lo tenemos que tratar con cariño. Si el personaje dice esto es más difícil de lo que tú estás diciendo, esto no puede ser simplemente sentarme en silencio a intentar no pensar durante 1 hora y media al día. Pues bueno, pues vamos, es un poco un estira y afloja de darnos cuenta de que sí es sencillo, por un lado, y por otro, ceder un poco a esas exigencias que tenemos a nivel interno. Vale, pues sigo buscando, ¿no? Y entonces encontramos herramientas que nos dicen qué hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Por ejemplo, estas que dices, el enagrama, la numerología, el horóscopo, el tarot. ¿Qué puedes hacer? Bueno, lo que necesitamos hacer cuando tenemos una de estas herramientas ya hecha, ¿no? Si sabemos nuestro número del enagrama, si tenemos la carta numerológica, es interesante que le hagamos caso. Es interesante que lo pongamos en práctica, porque si no, solo vamos a estar buscando. Cualquier herramienta que encuentres que te diga lo que puedes hacer para conseguir lo que quieres, va a requerir un esfuerzo por tu parte. Y el esfuerzo no solo son acciones físicas, que a veces requieren cambios muy importantes, requieren cambios a veces de domicilio, de trabajo, familiares, de personalidad, cambiar patrones, cambiar formas de hablar, cambiar formas de pensar. Esto pues no es sencillo, pero hay que ponerse a ello, porque si no solo vamos a estar llamando a puertas, vamos a estar buscando. Entonces, por eso seguimos sin encontrar el camino, ¿no? Por eso seguimos no encontrando lo que nos sintoniza, porque normalmente no implementamos la información que se nos da. Esa es la parte más complicada. Como sabes, Víctor, hago sesiones de acompañamiento a personas, ¿no? Usamos la numerología y usamos otras herramientas. Y vamos, está clarísimo que lo más difícil es implementar lo que a la persona le va a ir bien, y cuanto más claro tiene la persona que eso le va a ir bien, más le cuesta implementarlo. Es bastante llamativo. Por supuesto, a mí también me pasa y me ha pasado, sobre todo. Llega un punto en el que te das cuenta y que dices, como dice Alex Novey, ¿no? Donde hay una resistencia hay una invitación. Esa es la clave. Donde hay una resistencia hay una invitación. Si lo que más te cuesta es no sé qué cambio, pues a por él, pero vamos, no hace falta ni que pienses en los demás cambios, quiero decir, en las demás opciones. Ponte con ese. Ponte con lo que se te resiste más, porque eso es el personaje aterrorizado por lo que puede pasar a continuación, que es una liberación dentro de ti. En otros intentos del ser humano, como el horóscopo, para conocer su personalidad y rasgos ocultos, hay un número muy definido de patrones, y se trata de encajar al individuo en alguno de ellos por su fecha de nacimiento.
De esta manera obtenemos que los Libra sean de una manera y los Géminis de otra. Con la numerología en base 22, ¿existen estos patrones generalistas? Sí, claro, sí que hay generalizaciones, aunque siempre hay que contemplar toda la carta numerológica. Igual que con el horóscopo hay que contemplar toda la carta astrológica, porque, bueno, pues por supuesto, una persona que en lo que llamamos, bueno, lo llamo el propósito de vida, tiene otros nombres, el PP es el número central, digamos, de la carta, ¿no? Sería como la persona es, así en esencia, digamos, antes de todos los demás sesgos, antes de todas las demás condiciones. Solo mirando este número podemos saber bastante de la persona, igual que solo viendo el signo solar también podemos saber bastante de la persona. Sin embargo, siempre hay que ver qué está alterando este número, ¿no? O el signo, qué está influyéndole. Una persona 10, del número 10 o con varios dieces en la carta, generalmente tenderá a buscar adrenalina, tenderá a buscar el riesgo, se arriesgará, le gustará la vida bohemia, son generalizaciones. Una persona 6, pues normalmente será alguien que se ría mucho, siempre será alguien que alegra a los demás, una persona que se ve como alguien que es capaz de alegrar fácilmente, solo con su presencia, solo con verle la cara, solo con verle la sonrisa. Una persona 12 son súper altruistas, es que se les ve a la legua, normalmente. Por supuesto puede estar condicionado y el altruismo también puede convertirse en esclavismo a veces, ¿no? Pueden ser esclavizados estas personas, pero bueno, pues se englobaría dentro de este continuo que el 12 es entre el altruismo libre, ¿no? Te ayudo porque quiero y cuando quiero dejo de hacerlo, y el ser esclavo de nadie, ¿no? Pero son personas muy altruistas. Y sí, por supuesto, se pueden ver estas generalizaciones, aunque por dar libertad a la persona no me gusta nunca etiquetar. Incluso en el desarrollo completo de la carta, cuando hago el estudio, intento no etiquetar, siempre poner puede ser que, o es posible que en algunas épocas, porque es que es así, es literal, no tenemos derecho a etiquetar a nadie. En última instancia, cuando nos liberamos del personaje, de los diferentes personajes que nos van saliendo, en algún punto nos vamos a poder liberar incluso de estas características, ¿no? Porque en nuestra esencia no nace ni muere y la tenemos ahora, está presente aquí, la de cada cual de nosotros. Por lo tanto, esas características no le tocan. Son las características que tenemos ahora para esta evolución momentánea de esta vida, pero no nos limitemos, no usemos una herramienta que es liberadora, que te dice cómo liberarte de tus propios patrones para ponerlos en positivo, no lo usemos para limitarnos, porque al final el objetivo también es liberarnos de los propios números. Discúlpame por utilizar así la palabra solamente, pero ¿las ventajas de disponer de nuestra carta numerológica son solamente a nivel espiritual? No, para nada. De hecho, es muy de aquí, muy material, muy tonal, muy del día a día. La numerología 22 depende también de la carta de la persona y depende de la persona. Generalmente, solo con ver la carta ya se puede saber si a la persona le va a interesar que le hables más o menos de espiritualidad, porque hay números que son muy espirituales, muy de este tinte de intuición, conexión celestial, unión con lo sagrado, con Dios, y hay otros números que son muy de aquí, decoración de la casa, deporte físico, relaciones sexuales, no sé, relaciones, pues pareja, relaciones sociales, estructura, hazte horarios, hazte una agenda, cosas muy de aquí. Búscate un trabajo en el que ganes mucho dinero. Entonces, pues depende de cada número, es más o menos espiritual. Sin embargo, es que volvemos a lo de siempre. Todo es espiritual. Todo es espiritual, si es que somos espíritu. Somos espíritu. Y la vida, bueno, parece material, pero bueno, es energía. Y la energía es parte del espíritu.
Por lo tanto, todo lo podríamos espiritualizar. Y bueno, y eso es lo bonito también, ¿no? Poder unir estas dos realidades, que en realidad son una, poderlo unir dentro de nosotros y en nuestro día a día, ¿no? Saber que hacerte un planning de trabajo y yo qué sé, de limpieza de la casa, eso te está organizando por dentro y eso está arreglando tus cuerpos energéticos también, estructurando tus sistemas para que funcionen con mayor equilibrio, por ejemplo. Así que sí, las ventajas son, bueno, para todos los aspectos de la vida, engloba toda la vida de cualquiera. Mucha gente siente una especie de ansiedad por encontrar su objetivo en la vida. Yo personalmente creo que no hay objetivos concretos, más bien el aprendizaje de todo cuanto podamos. Aún y así, es cierto que tenemos tendencia a caer o a actuar según algunos patrones, y eso puede llevarnos a pensar que tenemos que seguir un camino en concreto. ¿La numerología puede ayudar a estas personas a trazar una especie de plano por etapas de su vida? Bueno, pues sí. Objetivos concretos, es que, claro, ¿qué es concreto, no? La numerología 22 no te va a hablar de objetivos concretos, como busca un trabajo en esta empresa en concreto que está en este edificio en la planta 23. No, pero sí que te va a hablar de objetivos concretos cuanto a que estemos hablando de tipos de energía, tipos de vibración. Acércate a personas alegres, por ejemplo. No sé, por poner un ejemplo así muy facilón. Crea un proyecto a lo grande. ¿Tiene que ser una empresa? No, estamos hablando de un proyecto. Puede ser una gran familia, puede ser una gran empresa, puede ser un gran proyecto personal del que nadie sepa nada, de ayudar o de, yo qué sé, limpiar bosques. Pues si tu número, en este caso es el 22, si este número aparece por ahí, pues por ejemplo eso, dedícate a limpiar bosques. ¿Un bosque pequeño? No, el más grande que encuentres, porque estamos hablando de grandes proyectos. Es así de concreta, o sea, no te dice, porque en realidad la numerología puede aplicarse a cualquier época y lugar, a cualquier momento de tu vida también. Entonces siempre la tenemos que entender en términos de energía. Tenemos que aplicar lo que se dice en una interpretación de la carta numerológica a nuestra vida. Por ejemplo, el número de la profesión es uno de los que más cuesta, tanto para mí explicar, interpretar para cada persona o explicar, como para las personas pillarlo. Porque, claro, estamos hablando de profesiones y tenemos que decir palabras concretas. Tenemos que decir profesiones concretas, ¿no? Pues tus profesiones ideales son esta y esta y esta. Por ejemplo, escritor o guionista de cine o poeta. Y resulta que la persona compone música. Y no hemos dicho eso, sin embargo es una profesión muy similar. Estás dando una estructura a la vez que estás utilizando energía creadora para darle a esa estructura una abstracción, ¿no? También se aplicaría el ser compositor al mismo número que te está diciendo que puedes ser escritor o poeta o guionista de cine. Es el mismo número. Siempre son términos de energía, siempre tenemos que saber abstraerlo para aplicarlo a nuestra vida. Por eso se hace normalmente la charla con la persona, ¿no? Porque es eso, la numerología no es adivinación, yo no soy vidente, no me dedico a la videncia ni a la adivinación. Te estoy hablando de tus números, entonces vamos a comentarlos. Porque es posible que te diga, podrías ser escritor, te daría felicidad y dinero y me digas, pero es que soy músico. Bueno, pues perfecto, es que ya lo estás haciendo, ya estás poniendo en marcha ese tipo de energía que te está pidiendo este número. Entonces, me dices si se puede trazar un plano por etapas. Bueno, no te dice aquí ves subiendo esta escalerita, sino que te dice cómo tenerlo absolutamente equilibrado para ser más feliz. Y entonces cada uno ahí pues ya se gestiona. Es una herramienta que desde luego requiere que te lo curres, ¿vale? Con tener tu numerología no se te va a solucionar la vida. La numerología te da herramientas y ahí toca que tú pues las pongas en acción. ¿Qué tipo de respuestas puede darnos la numerología? ¿Podemos utilizarla como un oráculo al que preguntar cualquier cosa?
No es un oráculo, no es un sistema de adivinación al que preguntarle qué hago. Tenemos que verla siempre como, es que es muy amplia, es como tu propia enciclopedia, es una guía de uso, de ti mismo, la numerología. Si haces esto, como decía, si tienes un 22 y haces un gran proyecto, lo más seguro es que te funcione. Mientras que si escatimas, si te da miedo y dices, pues lo voy a hacer en pequeño, es muy probable que no te funcione. Eso te dice la numerología. Entonces, para preguntas de este tipo, ¿no? Una persona con un 22, ¿tengo que lanzarme y hacer esta gran obra? Sí. Sí, pero vamos a mirar todos tus otros números, que no haya bloqueos, que no haya creencias limitantes, que no haya nada que se oponga, porque a veces los números se oponen uno al otro y entonces pues hay que ver cómo salir de la oposición, ¿no? Cómo equilibrar los dos para poder llevar a cabo lo que uno quiera. Entonces, de alguna manera, sí que podemos preguntarle cualquier cosa, nos lo preguntamos nosotros internamente cuando ya conocemos nuestra carta y en función a ella lo que hay que hacer es confiar en lo que nos dice, confiar en nuestros propios dones, que eso es lo que más nos cuesta, confiar en nuestros dones. Si la carta te dice que tu don es la intuición, pues leñe, confía en tu intuición, prueba. Y entonces sale, sí, la verdad es que casi siempre me confía, me funciona, pero me da cosa. Ah, ahí tenemos un límite, una creencia limitante. Confía, no ciegamente, nunca en nada, pero sí da la oportunidad a que las cosas no sean como te han dicho que son, a que tú no seas como te han dicho que eres y como crees que eres en función de lo que has vivido hasta ahora. Date la oportunidad. ¿Alguna vez, en alguna tirada de tarot, el consultante se ha llegado a sentir incómodo o incómoda ante mí por la capacidad que algunas tiradas tienen de desnudar nuestras intenciones o pensamientos íntimos? ¿Te ha pasado que al explicarle a algún consultante su carta numerológica se haya dado esta situación? ¿Cómo debemos plantearnos esta información para que eso no ocurra? Sí, totalmente. Es que tenemos pánico a la libertad. Es algo generalizado, tenemos pánico a la libertad. Y cuanto más, como te decía, cuanto más obvio sea, incluso personas que lo ven, que dicen, es que sé que lo que tengo que hacer es X. Eso es lo que más les va a costar. Y no sé por qué no lo hago, y lo iba a hacer, pero sonó una campana celestial y no lo hice. Lo iba a hacer, pero al final me fui por ahí a dar una vuelta. Tenemos mucha resistencia a cambiar, que de hecho sería evolucionar. Tenemos muchísima resistencia a cambiar, porque estamos actuando desde el ego. Cuando tenemos miedo al cambio, eso es el ego y no pasa nada, ¿eh? O sea, es normalísimo y todos, o como mínimo casi todos, actuamos con él. El tema es saberlo ver, ¿no? Aquí ponemos en marcha el acecho, sabernos observar, saber mirar y saber que cuando me sale miedo a esto, pues ahí es que tengo que hacer esto, precisamente, y me liberaré de ese miedo y me liberaré de otras cargas que van unidas, ¿no? Y que son el motivo de que aflore ese miedo, ¿no? El miedo al cambio, miedo a perder el mundo que conocemos, porque si nosotros cambiamos, entonces el mundo que conocemos cambia totalmente, se convierte en un misterio y eso sea a nivel consciente o inconsciente, pero nos da pánico a la mayorísima. Entonces, ¿cómo plantearnos la información para que esto no ocurra? Claro, hay que ir con cuidado, hay que ver a la persona, ¿no? Aquí también pues entra en juego lo que cada uno de los que nos dedicamos a esto podemos saber del otro, pues con verle o con percibirle o con leer su carta numerológica o con ver el sabor de la tirada de cartas del tarot, o si lo conocemos pues directamente conociéndolo, y ahí es donde podemos ver qué teclas no hay que tocar así a bocajarro, que es mejor no decir, no por ocultar nada, sino porque puede sentar mal y hacer que la persona huya o se sienta mal o hacerle daño directamente. Entonces hay cosas que es mejor no tocarlas. Si hay una confianza, si hay una petición de dímelo todo,
Si hay lo que sea, entonces, bueno, vamos a irlo viendo, pero nosotros, igual que en nuestras relaciones sociales, con esto también tenemos que ser cautelosos y no hacer daño, claro, ¿no? Y no decir algo que puede ser muy duro para cualquiera y en especial para alguien que es especialmente sensible en algún aspecto. Personalmente, lo que hago es buscar lo que llamo síntomas, buscar, pues, no sé cómo decírtelo, si con un ejemplo. Mira, sí, por ejemplo, el 8. A mí me dijeron, cuando me dijeron, ¿tienes 2 ochos? ¿Tienes mucha pasta? No, 0 pasta. Ah, pues algo pasa, porque deberías estar bien en ese sentido. Ah, pues no, esto está mal. ¿Sabes? Lo primero que pensé fue, esto está mal. Entonces, aquí que hay una negación desde el ego, desde el personaje, esto está mal. La persona lo percibe, ¿no? El que me estaba haciendo esta consulta lo percibe, ¿no? Porque directamente se lo dije, de esto no encaja conmigo. Entonces, ¿qué hace? Busca ejemplos. En vez de darme la información a bocajarro de, pues tienes que estar en abundancia y punto. Y si no, es que lo estás haciendo mal. ¿Sabes? Esa información a mí no me servía para nada. Que me dijeran algo así era cero funcional, ¿sabes? No servía para nada. Entonces, ¿qué hace? ¿Te pasa alguna vez, no sé, tu madre te da dinero para la compra y tú se lo niegas? Hostia, sí. ¿Te pasa alguna vez que te encuentras cosas por la calle? Joyas, dinero, ¿sabes? Da ejemplos que a ti no te ataquen al ego y tú vas entrando en poner en duda poco a poco esa creencia que tienes, de que tú eres así y punto, y aquí no hay más que hablar. Yo soy de carencia, punto, no hay más que hablar, ¿vale? Entonces te dan ejemplos, pam, 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 y la información va entrando. Entonces siempre con paciencia y con mucho tacto, lo que hago es esto mismo, es ir dando ejemplos. O me explican, he soñado que tal, que cual, ay, le digo, fíjate, esto suena a aquello que hablamos un día. Bueno, interesante, déjalo, ya lo hablaremos, ¿sabes? Pero que la información esté ahí, y es la misma persona la que necesita darle cabida. Querida Cristina, muchas gracias por tu intervención en el episodio de hoy. Estoy convencido de que los oyentes del podcast La Esfinge han quedado encantados con tu colaboración. Un saludo de parte de toda la audiencia del podcast La Esfinge. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. Bueno, me ha encantado, me encanta. Un besote para todos, un besote para ti. Y bueno, pues comentaros que si queréis vuestra carta numerológica, os la haré encantadísima. Me podéis enviar un email, si lo puedes poner Víctor. El estudio ocupa nuevamente unas 12-15 páginas, algo así, depende de los números, ¿no? Es muy a fondo, ¿eh? Es muy a fondo, contiene un montón de herramientas, tengo en cuenta toda la carta, o sea, que si en una posición tienes un 6, en la otra tienes un 7, pero aquí tienes un 12, entonces, bueno, estos 3 números ahí no los miro solo por separado, sino que los miro en conjunto, la influencia de cada número sobre el otro, es decir, está trabajada bastante a fondo. Y luego también, al cabo de una semana o 10 días, cuando te hayas podido mirar bien la carta, pues si quieres, por supuesto, quedamos por Skype o por Zoom y la comentamos durante un rato, el rato que haga falta, una hora o lo que haga falta. Y si quieres decir cualquier cosa para tu caso particular, pues también lo vemos, ¿vale? Por supuesto. Y si conozco más herramientas, aparte de las que ya hayan salido, pues también las vamos a poner en práctica. A mí me encanta trabajar a niveles de energía, pues es que hay un montón de herramientas de limpieza energética, de cambios de emoción. Y bueno, pues cualquier cosa que haga falta la vamos a comentar, te la voy a ofrecer ahí cuando hablemos en esta sesión por Skype, para los que me pidáis la carta, vamos. El precio es de 50 euros, pero para los oyentes del podcast La Esfinge la podéis tener por 30 euros, ¿vale? Si me decís que venís de parte del podcast, no hay ningún problema, encantadísima. Me mandáis el email
y bueno, y ultimamos los detalles hablando por email. Y pues ya está. Muchísimas gracias, Víctor. Y un abrazo grande a todos los que estáis escuchando. Y bueno, pues nos vemos por ahí. Hasta ahora. En la descripción del programa de hoy os compartiré los enlaces referentes a las redes sociales de Cristina, a su página web y su correo, así como el enlace a su canal de YouTube, donde podréis profundizar un poco más en el tema. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima entrega. Si quieres añadir alguna reflexión, por favor comenta. Y si te ha gustado este espacio, compártelo y dale al botón de me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones con la campanita para no perderte ningún episodio del podcast La Esfinge. Gracias por dedicarme vuestro tiempo, que es lo más valioso de que disponemos. Y muchas gracias también por vuestra suscripción. Vosotros sois los verdaderos artífices del podcast.